comprende a una porción de seres que por sus cualidades específicas, intelectuales y morales, se diferencian de todos los demás seres vivientes, capaz de ser responsables ante sí mismos y ante los demás, de su propia conducta loable y vituperable, desde el punto de vista moral y sociable, capaz de realizar deberes y tener conciencia de la existencia de esos deberes, morales, religiosos, sociales y jurídicos. Los derechos de una persona nacen desde la existencia del nacimiento que a pesar de no ser aún una persona, adquiere derechos del ser concebido y que deben de ser adaptados por si llega a nacer y adquirir vida propia. Ya separado de la madre, puede adquirir definitivamente ya como persona. Las clases de personas son física o natural y moral o jurídica. La persona física comprende al sujeto existente y natural, y la moral a un conjunto de personas físicas que se unen con o sin fines de lucro, y el cual no tiene una existencia física, sino que su existencia es meramente jurídica. La persona física es todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Son aquellos elementos propios y característicos que encontramos en todas las personas y que tienen ciertas consecuencias jurídicas y son. El nombre de las personas físicas se compone con uno o más nombres propios y el nombre de la familia, apellido o patronímico. El artículo 4, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento. El nombre es un signo distintivo y revelador de la persona, la palabra vocativo con que se designa a una persona. El artículo 29 del Código Civil Federal menciona que el domicilio de las personas físicas es el lugar donde se residen habitualmente y a falta de este, el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de este, el lugar donde simplemente residan. En su defecto, el lugar donde se encuentran. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él por más de 6 meses. El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque no esté allí presente. El patrimonio es el conjunto de bienes, acciones, derechos y obligaciones avaluables en dinero pertenecientes a una persona. No importa si el pasivo es mayor, ya que el patrimonio es la suma del pasivo y del activo. Las fuentes del estado civil son el parentesco, el matrimonio y el divorcio. El estado civil de las personas es de orden público, es indivisible y inalienable, y prescriptible y susceptible de posesión. No será materia de convalidación, disminución, desconocimiento, transacción ni de compromiso en árbitros, pero sí será válida la transacción que verse sobre los derechos patrimoniales que de la declaración de estado civil pudieran derivarse a favor de una persona. Es la conducta reiterada que en forma pública hace una persona. La nacionalidad es una condición legal que se adquiere de acuerdo a la mayoría de las constituciones de los estados modernos por dos causas principales. Por nacer de progenitores que tienen la nacionalidad de un determinado estado, no importa que dicho nacimiento ocurra fuera del territorio. Y por nacer en el suelo de un estado, no importa si los nacidos son hijos de nacionales o extranjeros. Dichos principios están reconocidos expresamente en el artículo 30, apartado A de nuestra Carta Magna. La capacidad es tanto la aptitud de una persona para adquirir derechos y asumir responsabilidades, como la posibilidad de que dicha persona pueda ejercitar esos derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismo. Existen dos clases de capacidad, de goce y de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio es la capacidad
de las personas para actuar, ejercitar sus derechos, contraer obligaciones, celebrar contratos y cumplirlos por sí mismo, pero solo la persona, los que llegan a la mayoría de edad y que están en pleno uso de sus facultades mentales, y los menores emancipados en los casos declarados expresamente. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, y permite celebrar contratos para trabajar, para invertir el resultado de nuestro trabajo, para contraer préstamos y pagarlos, viajar, contraer matrimonio, comprar inmuebles, muebles y todo lo que desee hacer, siempre que las leyes así lo permitan. La capacidad legal está íntimamente relacionada con la voluntad y se entiende como la facultad psíquica que tiene una persona para elegir entre realizar o no cierto acto, y depende directamente del deseo y la intención. Tiene relación también con la capacidad que tiene una persona de tomar decisiones sin limitaciones, sin consecuencia casual ni imposición o necesidad. Una persona moral se adquiere en el momento de su constitución y se extingue conforme lo dispone la ley. Es una empresa con derechos y obligaciones, por lo tanto no es un individuo físico, sino que está compuesto por una o más personas físicas con fines lucrativos o altruistas. Una persona moral comienza a existir cuando los seres humanos deciden crearla, atendiendo a los requerimientos jurídicos de cada estado. Las clases de personas morales son, de régimen general, las sociedades mercantiles, que pueden ser anónimas o de responsabilidad limitada, etc. Las sociedades civiles, los almacenes generales de depósito, las arrendadoras o financieras, todas las instituciones dedicadas a las finanzas, seguros y créditos, y aquellos organismos con facultades autónomas que se encargan de comercializar fideicomisos de actividades empresariales y bienes o servicios. Y los regímenes no lucrativos. Estas sociedades buscan recibir aportaciones voluntarias de terceros que emplearán a obras de beneficencia. El objeto puede ser con fines de lucro o altruistas, con un fin determinado de un grupo determinado de personas físicas. En el artículo 33 del Código Civil Federal menciona que el domicilio de una persona moral es el lugar donde se haya establecido su administración. Las sucursales en lugares distintos de donde radicó la matriz tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. Y ya por último tenemos la legitimación de las personas morales. Su legitimidad se establece en el libro primero, título segundo, en los artículos del 25 al 28 del Código Civil Federal.